Llegamos ahora al capítulo 10. Y en este capítulo tenemos la conversión de Cornelio, el centurión romano. El capítulo 10 continúa el relato iniciado en el capítulo anterior acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde la historia continuará con el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, aunque Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió las puertas para los gentiles. Veamos pues el primer versículo de este capítulo 10 de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Recuerde usted que Pablo había estado en Cesarea, como vimos allá en el capítulo 9, versículo 30, y que probablemente alguno de los otros apóstoles habían estado predicando el Evangelio por la costa. Tel Aviv realmente es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, el próximo lugar de algún tamaño sería la ciudad de Cesarea. Esta, en verdad, era una ciudad romana y era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los que gobernaban la tierra. Por tanto, esta es la ciudad donde estaba apostado Cornelio. Él era centurión de una compañía de soldados romanos llamada La Italiana. Continuando nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo 10. Y en este capítulo encontramos la conversión de Cornelio, el centurión romano. Y decíamos en nuestro programa anterior, cuando apenas comenzamos este capítulo, que el capítulo 10 continúa el relato iniciado en el capítulo 9 acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde la historia continuará con el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, aunque Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió la puerta para los gentiles. Leamos nuevamente hoy el primer versículo de este capítulo 10 de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Recuerde usted, amigo oyente, que Pablo había estado en Cesarea, como lo vimos allá en el capítulo 9, versículo 30, y que probablemente algunos de los otros apóstoles habían estado predicando el Evangelio por la costa. La ciudad de Tel Aviv en realidad es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, el próximo lugar de relativo tamaño sería la ciudad de Cesarea. Esta en verdad era una ciudad romana. Era el lugar donde vivía Pilato. Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los que gobernaban esa tierra. Por tanto, esta es la ciudad donde estaba apostado Cornelio. Él era centurión de una compañía de soldados llamada La Italiana. Continuando ahora con el versículo 2, leemos: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Aquí vemos que Cornelio era piadoso. Eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Recuerde usted que aún a un pagano le es posible tener devoción y una convicción profunda en cuanto a sus dioses. A veces quisiéramos que los cristianos hoy en día tuvieran más devoción y convicción. Pues bien, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios. No era un prosélito judío en el sentido estricto del término, pero se inclinaba hacia el judaísmo. Hoy en día diríamos que él era lo que llamaríamos un simpatizante. O sea, una persona que vivía en el vecindario, asistía a la iglesia en ocasiones especiales, se portaba amistosamente con los de la iglesia, pero no era en realidad un creyente y seguidor de Jesucristo. Y así pudo haber sido Cornelio. Este versículo 2 nos dice también que él era temeroso de Dios. Ahora, él hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío, o sea, a los pobres del pueblo. La nación de Israel siempre ha dado mucha importancia al dar. Dios les había enseñado esto en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos a veces del diezmo, pero es obvio al estudiar el sistema mosaico que ellos en realidad daban 3 décimos, o sea, 3 diezmos. Daban para el funcionamiento del gobierno, que en el principio era una teocracia. Luego pagaban el impuesto del templo. Y en tercer lugar, daban un diezmo de todo lo que producían. De modo que Israel ha sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Bien, volviendo ahora al capítulo 10 de los Hechos, vemos que Cornelio oraba a Dios siempre. Este centurión llevaba sus necesidades al Señor.
Él necesitaba más luz y la quería tener. Probablemente no sabía mucho en verdad acerca de la oración, pero oraba a Dios siempre. Y eso es lo importante. Ahora el versículo 3 de este capítulo 10 de los Hechos nos dice, o sea, Cornelio, vio claramente en una visión, cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Este centurión era un oficial en el ejército romano, un soldado profesional. Tenía una influencia grande sobre su propia familia e influía sobre todos en su derredor. Al parecer era un buen hombre. Hoy en día muchos le considerarían un cristiano de los más buenos, un hombre sobresaliente, pero en realidad no era cristiano. No había escuchado el Evangelio. Nunca había aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora parece que había obstáculos insuperables para que Dios hiciera llegar el Evangelio a Cornelio. La iglesia en aquel entonces era integrada enteramente por israelitas, y aparentemente durante los primeros 8 años fue exclusivamente judía. Aún más tarde, Pablo siempre iba primero a los judíos. Estos judíos cristianos acostumbraban ir al templo y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir haciendo esto aún estando bajo la gracia. Estaban confiando en Cristo. Más tarde el Evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén se quedaron sorprendidos, pero reconocieron la mano de Dios en esto. Ahora, ¿cómo abrirá Dios la puerta del Evangelio a los gentiles? Ya dijimos que Pablo llegaría a ser el gran misionero a los gentiles. Pero la iglesia de aquel entonces no tenía ningún plan de ir a los gentiles. El hecho es que Dios puso a Pablo en el desierto en Arabia, donde lo preparó. Pero es Simón Pedro quien abriría la puerta a los gentiles. Dios usó al fanático con más prejuicios, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel entonces, para llevar a cabo este plan. Entonces se pone en marcha un sistema detallado y complicado para hacer que los gentiles escuchen el Evangelio, el cual es llevado a cabo bajo la supervisión del Espíritu Santo. Amigo oyente, toda verdadera obra cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. Cualquier otra obra no vale nada. El Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del gentil, y el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del judío. El Espíritu Santo supervisó la promulgación del Evangelio al mundo gentil. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo 4 de este capítulo 10 de los Hechos. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo, Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Recuerde, amigo oyente, que un ángel de Dios había aparecido a Cornelio en una visión. Ahora note usted que hay ciertas cosas que en verdad tienen valor delante de Dios. Estas cosas de por sí no indican que uno merezca la salvación de ninguna manera, pero son cosas que Dios nota. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Debido a que este hombre hizo estas cosas, Dios le trajo el Evangelio. Creemos que hoy en día, en donde quiera que haya un hombre que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, ese hombre podrá escuchar el Evangelio de la gracia de Dios, y Dios hará que lo escuche. El ángel continúa hablando aquí en los versículos 5 y 6, y dice, Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le dice dónde encontrar a Pedro. No necesita de otra dirección. El olor de las pieles en la tina de curtir le llevarían al lugar donde debía ir. No tendría ningún problema en encontrar la casa del curtidor. Y los versículos 7 y 8 continúan diciéndonos, Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Estos hombres no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar. Dios tiene ahora que preparar a Simón Pedro. Continuemos leyendo el versículo 9 de este capítulo 10 de los Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es absolutamente necesario que Dios prepare a Simón Pedro porque él no tenía los antecedentes ni la educación que tenía Pablo.
Aún así, Dios puede usarlo de una manera diferente. Creemos que es un tremendo error creer que todos tenemos que ser echados en el mismo molde para que Dios nos use. Dios puede usarnos cualesquiera que sean nuestros antecedentes y nuestra educación, porque es Él quien nos prepara para el ministerio que nos encomiende. Así pues, Dios va a preparar a Simón Pedro, así como ya ha preparado a Cornelio. Leamos los versículos 10 al 14. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Mientras Pedro se pregunta en cuanto a lo que esto significa, una voz le habla. Ahora, ¿no le parece interesante, amigo oyente, que, aunque Pedro le llama Señor, no obedece lo que el Señor le manda que haga? Ahora, preste mucha atención a esto. Tenemos aquí a un hombre que está a este lado del día de Pentecostés. Vive en una edad cuando ya no importa si se come carne o si no se come carne. Pero Pedro todavía no comía ninguna de esas cosas. Pedro todavía se sujetaba al sistema mosaico y no comía nada que fuera inmundo. Era sincero en cuanto a eso. Ahora alguien dirá que él debía ser tolerante y comer de todo. Bueno, es que el Señor le está enseñando que ya no está bajo el sistema mosaico. Tiene ahora la libertad para comer de todo. Permítanos decir, amigo oyente, que bajo la gracia uno puede comer lo que quiera comer, e igualmente uno no tiene que comer lo que no quiera comer. El gran problema es que algunos deciden que no quieren comer carne, y entonces tratan de poner a todos los demás bajo el mismo sistema. Amigo oyente, bajo la gracia usted puede comer carne o no comer carne. Eso es asunto suyo. El comer ciertos alimentos puede causarle una indigestión, pero ciertamente no va a cambiar su relación con el Señor. Continuemos leyendo el versículo 15 de este capítulo 10 de los Hechos. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le está diciendo a Pedro que él puede comer de todo lo que está en el lienzo. Ya no es cuestión de si son alimentos limpios o inmundos. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Puede comer de todo porque es Dios mismo quien le ha dicho que puede hacerlo. Ahora el versículo 16 dice, Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esto realmente dejó perplejo a Simón Pedro en cuanto a su significado. Y los versículos 17 al 22 continúan diciendo, Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Simón Pedro tiene que ir ahora a Cesarea. Esta pequeña delegación de Cornelio le da una explicación y le invita para que vaya con ellos a la casa de Cornelio. Continuemos leyendo los versículos 23 al 25 de este capítulo 10 de los Hechos. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Podemos ver que Cornelio tenía mucha influencia con sus amigos. Había reunido a muchos de sus parientes y amigos para esta ocasión. Pero al mismo tiempo,
podemos ver también que Cornelio todavía es un hombre pagano. Cuando mandó a buscar a Simón Pedro, llegó a la conclusión de que este hombre en verdad tenía que ser algún gran hombre, o quizá hasta un dios. Por tanto, se postró y adoró a Pedro. Ahora, fíjese usted lo que Pedro le dice. Esto es muy interesante. Amigo oyente, Simón Pedro nunca le habría permitido a nadie postrarse para besar el dedo pulgar de su pie. Simplemente no lo permitiría. Escuche usted lo que le dijo a Cornelio aquí en el versículo siguiente, el versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro le dice simple y directamente, párate, yo también soy hombre. Y francamente nos gusta su manera de hacer eso. Continuemos ahora con los versículos 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entró en la casa. ¿Qué paso fue aquel? Esta fue la primera vez que Pedro entraba en una casa gentil. Y vemos que todavía está un poquito desconcertado y no comprende en verdad lo que le estaba aconteciendo. Ahora, en su mensaje, Pedro viola la primera regla de la homilética. Principia con una justificación. Lo que dice no es la manera correcta de comenzar el mensaje. No fue una cosa propicia decir lo que dijo. El hecho es que bien podría haberse interpretado como un insulto. En otras palabras, Pedro dijo algo así. Escuche usted. Si en verdad quieren ustedes saber cómo es que me siento en cuanto a esto, bueno, simplemente no quería venir. Nunca antes he entrado en casa de algún gentil. Nunca antes he ido a un lugar que sea inmundo. Esta es la esencia de lo que Pedro dice en el principio. Pero sigue hablando así. Aunque nunca antes he entrado en una casa inmunda, Dios me ha mandado a no llamar inmundo a ningún hombre o mujer. Todos somos pecadores y todos podemos ser salvos. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, amigo oyente, especialmente usted, hermana, si algún visitante llegara a su hogar y comenzara a hablar así como habló Pedro aquí? Si sus primeras palabras fueran, entro en su casa, la cual considero ser inmunda. Bueno, no creo que le respondería a usted con palabras amistosas ni cálidas, ¿verdad? Sin embargo, esta es la esencia de lo que Simón Pedro dijo aquí. Pero siendo que Dios le había mostrado que no hay ni limpio ni inmundo, él sigue diciendo aquí en el versículo 29 de este capítulo 10 de los Hechos, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora esto nos asombra. ¿Por qué haría aquella pregunta Simón Pedro? ¿Por qué no empieza enseguida a hablarles acerca de Jesucristo? Bueno, note usted que el Espíritu de Dios es quien está guiando en todo esto. Está encargado de la situación aquí e impide que Pedro les hable inmediatamente de Cristo. Creemos que esto nos debe servir de lección importante. Encontramos difícil testificar a veces, y por tanto cuando testificamos somos muy torpes en cuanto a lo que hablamos. Hablamos tan bruscamente y de tal manera que muchas veces ofendemos precisamente a los que estamos tratando de ganar para el Señor. Y claro que no debemos testificar de esa manera. Estamos convencidos de que es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios. Creemos que la mejor clase de evangelismo hoy en día es el evangelismo ligado a la oración. Queremos decir con esto que debemos empezar orando por un individuo. Luego el día viene cuando tenemos que actuar en cuanto a nuestras oraciones. Entonces debemos pedir la dirección de Dios. Amigo oyente, si usted lo hace así, Dios le guiará. Si usted ha estado orando por un ser amado o un amigo, no se le acerque simplemente en sus propias fuerzas ni en el poder de la carne, porque si lo hace así, fracasará. Deje que Dios le guíe. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta una experiencia que ilustra bien lo que acabamos de expresar. Dice él que cuando era estudiante en la universidad quería testificar para Dios, pero se sentía tímido y francamente siempre quería tener la seguridad de que el Espíritu Santo le estaba guiando. Siendo que muchas veces, dice él, no tenía dinero para el pasaje del autobús ni del tren, viajaba mucho pidiéndole a los automovilistas en la carretera que le llevaran gratis. Una vez, dice él, cuando se paró en la carretera, un caballero que viajaba en un automóvil nuevo pasó al lado de él y luego se detuvo un poco más adelante, haciéndole señas que viniera para subir a su automóvil. Este caballero le dijo que siempre observaba bien a los que pedían viaje como él antes de detenerse para llevarles.
Se presentó y le dijo que era un representante viajero para ciertas compañías farmacéuticas. Le preguntó a dónde iba y el doctor Magui le dijo que iba para cierta ciudad. Y sucedió que este caballero también iba para esa misma ciudad. Así que prometió llevarle hasta allí. Pero le dijo que tendrían que detenerse en algunas farmacias en el camino para buscar pedidos. Y el doctor Magui no puso objeción a esa condición. Pues bien, viajaron y conversaron sobre todo tipo de asuntos. Pero en voz baja el doctor Magui decía, «Señor, tú sabes que yo quiero hablar con este hombre acerca de ti, pero tú tendrás que abrirme la puerta. No voy a decir nada porque si hablo, él va a creer que lleva con él algún chiflado religioso. Dame pues una oportunidad para hablarle de ti». Y así continuaron viajando y simplemente charlaban y charlaban. Por fin el caballero preguntó si le gustaría al doctor Magui manejar un poco. Y por supuesto que el doctor Magui estuvo dispuesto a manejar ese automóvil nuevo. De modo que cambiaron de posición, y el doctor Magui se puso a manejar. Mientras tanto, el dueño del automóvil se sentó a su lado y se dispuso a descansar. Llegaron como a unos 70 kilómetros de la ciudad a donde iban, y al llegar allí no hablaban ya tanto. Pasaban los minutos de silencio, pero el doctor Magui seguía orando y decía, «Señor, estamos llegando a la ciudad y todavía no se me ha presentado ninguna oportunidad. Por favor, dame una oportunidad para que le pueda testificar de ti». El doctor Magui continuó diciendo que viajaron por unos 10 minutos más. Y luego, cuando menos pensaba tener una oportunidad, este hombre dijo, «¿Sabe que ayer mi esposa y yo asistimos a una iglesia?» Miró al doctor Magui, se rió, y el doctor Magui también se rió. Y luego este hombre dijo, «No asisto con mucha frecuencia a la iglesia. Ese predicador dijo una cosa bastante cómica. Dijo que Jesús vendría otra vez a la tierra. ¿Cómo le parece eso?» Y el doctor Magui le contestó y le dijo qué era lo que pensaba en cuanto a esto. Le dijo todo en cuanto a la primera venida del Señor Jesús, y luego concluyó diciéndole lo siguiente, «La segunda venida de Cristo no tendrá ningún significado para usted, sino hasta cuando se haya acercado a la primera venida de Cristo y haya aceptado lo que Él hizo por usted la primera vez que vino. Entonces tendrá un interés en su segunda venida». Este hombre, dice el doctor Magui, fue muy receptivo. Le llevó hasta el dormitorio de la universidad donde él tenía su habitación y estacionó el carro allí. Por último le dijo, «Yo quisiera verle una vez más». De modo que el doctor Magui simplemente lanzó esta pregunta, «¿Quisiera usted aceptar a Cristo como su Salvador?» Y el hombre respondió que sí, que deseaba hacer eso. De modo que le dijo que podía aceptarle allí mismo, en su carro. Entonces inclinaron las cabezas en actitud de oración. El doctor Magui oró primero y luego le pidió al caballero que orara a él. Y este hombre aceptó a Cristo Jesús allí en su carro. Ahora el doctor Magui dice, «Yo nunca habría abierto la boca si el Señor no hubiese impulsado a ese señor de alguna manera a principiar la conversación». Amigo oyente, necesitamos ser. Continuando nuestro estudio en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, dejamos en nuestro programa anterior a Pedro ya en la casa de Cornelio y diciéndole que a pesar de ser abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, había venido porque Dios le había mostrado que a ningún hombre llamara común o inmundo. De modo que, cuando fue llamado, vino sin replicar. Y luego preguntó para qué le habían hecho venir. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué haría Pedro esta pregunta? ¿Por qué no empieza enseguida a hablarles acerca de Jesucristo? Y dijimos que era porque el Espíritu de Dios estaba guiando en todo esto. Él era quien estaba encargado de la situación e impidió que Pedro les hablara inmediatamente de Cristo. Dijimos luego que esto debía servirnos de lección importante. A veces se nos hace difícil testificar del Señor Jesucristo y por tanto, cuando testificamos, somos muy torpes en cuanto a lo que hablamos. Hablamos tan bruscamente y de tal manera que muchas veces ofendemos precisamente a los que estamos tratando de ganar para el Señor. Y por supuesto que no debemos testificar de esa manera. Es necesario que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Por eso debemos tener cuidado en cuanto a nuestro testificar. Simón Pedro no empezó enseguida a sermonear ni a predicar aquí. Primero se enteró de lo que pasaba. Dice, ¿por qué me has llamado? ¿Por qué enviaste a estos hombres a que me buscaran?
Entonces Cornelio dijo aquí en los versículos 30 al 33 de este capítulo 10 de los Hechos: Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio le explica que realmente no sabe por qué le envió a buscar, excepto que Dios quiso que le mandara a buscar. Se da cuenta que Pedro debe tener algún mensaje para él. Pero claro que él no sabe cuál será ese mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, le dijo aquí en los versículos 34 al 37, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Al parecer, Cornelio y los que estaban reunidos con él habían oído ciertas cosas fundamentales en cuanto a Jesús de Nazaret y también en cuanto al ministerio de Juan el Bautista. Las nuevas de algunos de los incidentes de los pasados 3 o 4 años seguramente se habrían esparcido por todo el país y así las habrían oído en Cesarea. Continuemos con los versículos 38 al 40. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase. Fíjese usted con cuidado lo que hace Simón Pedro. Presenta los hechos en cuanto a Jesucristo, asumiendo que hay algunos que ya saben algo en cuanto a estos incidentes. Declara con toda claridad que este Jesús fue muerto y colgado en un madero y que resucitó al tercer día. Este es el mensaje. Este es el Evangelio. Amigo oyente, no hay ni un solo sermón que se predique en el libro de los Hechos que no haga mención de la resurrección de Jesucristo. Es que esta verdad constituye el corazón mismo del Evangelio. Mientras que la resurrección no sea predicada, el Evangelio no ha sido predicado. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Estos son los hechos históricos. Ahora, la relación que usted tenga hoy con el Cristo resucitado determina su destino eterno, debido a que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó para nuestra justificación, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Continuemos con los versículos 41 al 43 de este capítulo 10 de los Hechos. Leamos primero la última parte del versículo 40. E hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Recordará usted, amigo oyente, que hemos señalado ya antes que Pedro tenía sus debilidades y sus faltas. Suponemos que en realidad nos regocijamos del hecho de que Pedro fuera tan humano, porque todos somos como él. Yo mismo soy como él. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que este Pedro predicó el Evangelio. Aquí tiene usted el Evangelio. Jesucristo murió, ha resucitado, y todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Si no compartimos este mensaje, amigo oyente, en su totalidad, no le estamos dando el Evangelio. Ahora los versículos 44 al 48 dicen:
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A este incidente se le ha llamado el Pentecostés de los gentiles. Y Pedro se quedó atónito, sorprendido de que los gentiles también recibieran el Espíritu Santo. Este derramamiento del Espíritu Santo fue un hecho audible por su hablar en lenguas. El hablar en lenguas constituyó otra evidencia más para Simón Pedro y para los que estaban con él, de que Dios salvaría también a los gentiles y que les daría su Santo Espíritu. Pedro más tarde relata esto como evidencia de que estos gentiles habían creído en el Señor Jesucristo y que Dios había dado también a los gentiles arrepentimiento para vida eterna, como lo veremos en el capítulo 11. En el capítulo 15, versículos 7 al 11 de este libro de los Hechos, Pedro nuevamente se refiere a este incidente y dice que comprueba que el Espíritu Santo había sido dado a los gentiles y que son salvos por medio de la gracia del Señor Jesucristo, de la misma manera como son salvados los judíos. Es difícil para nosotros darnos cuenta, amigo oyente, de la gran barrera que existía en aquel entonces entre los judíos y los gentiles. Los judíos simplemente no podían creer que los gentiles pudieran ser salvos, aun a pesar del hecho de que el Señor les había dicho que esto sucedería. Permítanos, amigo oyente, dirigir su atención al hecho de que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta 3 conversiones representativas de toda la humanidad, ya que estas 3 personas son descendientes respectivamente de los hijos de Noé. El eunuco etíope era hijo de Cam, Saulo de Tarso era hijo de Sem, y Cornelio era hijo de Jafet. En cada caso, el Espíritu Santo tomó las cosas de Cristo, usó a un hombre de Dios como su instrumento y usó la palabra de Dios, porque la fe viene al oír la palabra de Dios. En el caso del eunuco etíope, el Espíritu Santo guió a Felipe, y la palabra que fue usada fue Isaías capítulo 53. El Espíritu Santo guió a Saulo por el camino a Damasco, y Jesús trató con él directamente. Saulo había sido muy bien enseñado en el Antiguo Testamento, y creemos que el testimonio de Esteban fue el instrumento humano que Dios usó en su vida. También ahora, en este último caso, vemos que el Espíritu Santo guiaba en cada detalle de la conversión de Cornelio. Preparó tanto a Cornelio como a Pedro. Pedro fue el instrumento humano quien predicó a Cristo resucitado ante Cornelio y su familia. Y aquí concluye el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles.